Ahí estás tú otra vez, en el mismo error, sintiendo el mismo peso, atrapado en el mismo ciclo. ¿Ya te detuviste a pensar cuántas veces se repite esto? Intentas cambiar, prometes que esta vez sí, pero en el fondo todo sigue igual. ¿Sabes por qué? Porque nadie te enseñó a enfrentar la vida con claridad, con firmeza, con propósito. Pero eso se termina hoy. Lo que vas a descubrir en este video puede ser el punto de inflexión que tanto esperas, la respuesta que buscas, para el dolor que te paraliza, para la ansiedad que te consume, para la frustración que se repite. No está en promesas milagrosas, está en una filosofía antigua, pero más vigente que nunca, el estoicismo. Aquí vas a aprender cómo los filósofos estoicos enfrentaban el caos sin perder la paz. Cómo desarrollar una mentalidad estoica, firme, serena e inquebrantable, incluso cuando todo se derrumba a tu alrededor. Y más aún, vas a descubrir cómo aplicar estas enseñanzas estoicas en la práctica, cada día, en tu rutina, en tus decisiones, en tus emociones. Así que antes de continuar, suscríbete al canal. La mayoría de las personas que ven nuestros videos aún no están suscritas, y eso puede hacer que te pierdas reflexiones poderosas como esta. Aquí no vas a encontrar frases hechas de autoayuda, vas a encontrar sabiduría antigua con aplicación real, directa, transformadora. Si quieres dejar de sobrevivir y empezar a vivir con propósito, necesitas ver este video hasta el final. 1. Repetición de errores. ¿Cuántas veces necesita alguien caer en el mismo agujero para entender que está ahí? Parece simple cuando lo decimos de forma objetiva, pero en la práctica, la cosa se complica. La verdad es que muchas personas viven en ciclos. Repiten actitudes, reaccionan de la misma forma, cometen los mismos tropiezos y se preguntan por qué la vida no cambia. La filosofía estoica nos invita a mirar esos patrones con ojos más atentos. Según los filósofos estoicos, especialmente Epicteto, no es el evento en 1900 sí lo que causa nuestro sufrimiento, sino la forma en que reaccionamos ante él. Y si estamos reaccionando constantemente de la misma manera, el resultado siempre será el mismo. No se trata de mala suerte ni de destino. Se trata de no haber desarrollado aún la habilidad de parar, observar y reflexionar con una mentalidad estoica. Este ciclo de errores repetidos ocurre porque la mayoría de las personas vive en piloto automático. No se toman el trabajo de cuestionar sus reacciones, sus elecciones, sus propios pensamientos. Eso es un reflejo directo de la falta de introspección. El estoico moderno, en cambio, aprende a cultivar una mirada hacia adentro. Observa sus errores sin juicio, pero con intención. Entender dónde tropezó, por qué tropezó y cómo evitar la misma piedra la próxima vez. Esa es la sabiduría estoica aplicada en la práctica. Marco Aurelio, en sus meditaciones, ya decía que el alma se vuelve invencible cuando deja de preocuparse por lo que está fuera de su control. Repetir errores es muchas veces insistir en intentar controlar lo que nunca estuvo en nuestras manos. La lección estoica aquí es simple. Observa, comprende, ajusta. Una persona que vive bajo el principio de la autodisciplina, un valor fundamental del estoicismo, sabe que cada error es una oportunidad de autoconocimiento. No existe crecimiento sin reflexión, y, por más incómodo que sea mirar al espejo y admitir que el error se repite por descuido o negligencia personal, ese es el primer paso hacia un cambio real. La vida estoica no trata de perfección, sino de consistencia, de aprender con cada tropiezo y tener el coraje de actuar diferente la próxima vez. El estoicismo en la práctica es eso, ver los patrones que nos mantienen atrapados y decidir conscientemente romperlos. Parece difícil, lo es, pero ahí es donde habita la virtud, hacer lo correcto, no lo fácil.
Séneca nos recuerda que errar es humano, pero persistir en el error es necedad. Y lo que quiere decir con eso va más allá de lo obvio. La persistencia en el error muchas veces es resultado de la resistencia al cambio, porque cambiar duele, requiere esfuerzo, paciencia y sobre todo coraje estoico. Es más cómodo repetir lo conocido que enfrentar lo desconocido, solo que, mientras tanto, la vida sigue pasando y los mismos problemas siguen tocando la puerta. El pensamiento estoico nos invita a mirar la repetición como una señal, no de fracaso, sino de oportunidad. Una oportunidad de hacer algo distinto, de transformarse. La filosofía de vida de los estoicos gira en torno a esta idea. Somos los autores de nuestra conducta, aunque el mundo a nuestro alrededor esté en caos. Entonces, para salir de este ciclo de repeticiones, es necesario aplicar una mentalidad estoica a diario. Eso significa dejar de actuar por impulso, comenzar a anotar tus patrones, reflexionar sobre los resultados que estás cosechando y preguntarte, ¿qué estoy haciendo que me lleva al mismo lugar? Ahí es donde entra el poder de la pausa. Antes de reaccionar, piensa. Antes de tomar una decisión, observa. Antes de repetir el error, aprende. La sabiduría antigua todavía late, fuerte, aquí y ahora. El estoico diario no es alguien inmune a los errores, sino alguien comprometido con el aprendizaje constante. Y es con esa lente que se comienza a ver cada tropiezo como una lección estoica disfrazada. La pregunta es, ¿estás prestando atención? 2. Malas decisiones. ¿Cuántas decisiones has tomado que, viéndolas ahora, parecen haber sido hechas en un arrebato del momento? Es curioso cómo, muchas veces, nos convencemos de que estábamos siguiendo el corazón, oyendo con la intuición, cuando en realidad solo estábamos siendo arrastrados por impulsos. La filosofía estoica advierte sobre este comportamiento con urgencia. Un estoico, o alguien que busca vivir con una mentalidad estoica, entiende que el impulso, por más seductor que sea, es una trampa. Marco Aurelio nos enseña a actuar de acuerdo con la razón, no con la emoción. Pero en la práctica, ¿cuántos de nosotros realmente respiramos hondo antes de elegir? ¿Cuántos ejercitan esa pausa consciente entre el estímulo y la respuesta? El problema no es sentir, sino dejar que el sentimiento decida por ti. Cuando alguien toma una decisión impulsiva, suele haber una narrativa interna frágil tratando de sostener el acto. Me lo merecía. ¿Era ahora o nunca? Después lo arreglo. Son frases que funcionan como muletas emocionales, intentando darle una apariencia lógica a algo que, en el fondo, es pura reacción. La filosofía estoica, sin embargo, nos invita a desconfiar de esas justificaciones. Epicteto nos recuerda que lo que está bajo nuestro control es lo único que realmente importa. Y nuestras decisiones forman parte de eso. Lo que elegimos pensar, cómo elegimos actuar, con qué elegimos involucrarnos. Cuando renunciamos a ese control y actuamos en automático, estamos renunciando a la libertad estoica más valiosa, la de ser dueños de nuestro propio juicio. Y mira qué curioso, cuanto más emocionalmente inestable está alguien, más fácil es caer en las trampas de la impulsividad. Ansiedad, frustración, ira, todas esas emociones nublan la claridad del juicio. Por eso el estoicismo en la práctica se preocupa tanto por el cultivo de la serenidad. Séneca decía que el mayor poder del ser humano está en su capacidad de dominarse a sí mismo. Y es exactamente eso lo que está en juego cuando decides entre explotar o respirar, entre comprar por impulso o reflexionar, entre responder en el momento o esperar el momento adecuado. La autodisciplina, una de las virtudes estoicas, es lo que separa el impulso de la sabiduría. Y en un mundo que premia la velocidad, la sabiduría estoica es un acto de resistencia. Pero nadie nace con ese autocontrol,
Se cultiva día tras día, error tras error. Es como desarrollar un músculo. Al principio, temblar es normal. Tomar malas decisiones no te convierte en un fracasado, te convierte en humano. La diferencia está en lo que haces después. Aprendes de eso, te cuestionas, ajustas tu conducta. El estoico moderno mira cada mala decisión con honestidad brutal. No se esconde detrás de excusas. Busca entender la raíz de su elección y usa ese aprendizaje para evolucionar. Eso es vivir con una filosofía de vida centrada en la razón, no en la emoción. Y ahí es donde comienza la verdadera transformación. El estoicismo nos muestra que cada decisión importa, que cada pequeña elección construye lo que estás llegando a ser, y que cuando actúas sin pensar, entregas tu poder a algo fuera de ti. El pensamiento estoico no es solo contemplación, es acción con conciencia. Es entender que el mundo puede ser impredecible, pero tu juicio puede ser firme. Y eso, por sí solo, ya lo cambia todo. Porque si puedes elegir con claridad, incluso cuando el caos aprieta, ya estás un paso adelante, un paso más cerca de una vida estoica, un paso más lejos de las decisiones que te rompen por dentro. Ahora, la próxima pregunta es, ¿quién ha tenido las riendas de tu vida? 3. Culpar al universo. Es curioso cómo, ante el caos, la primera reacción de muchas personas es buscar un culpable. Y cuando no lo encuentran, miran hacia arriba y dicen, el universo conspira en mi contra. ¿Pero será realmente el universo? ¿O será que detrás de esa visión hay una profunda dificultad para asumir la propia responsabilidad? La filosofía estoica tiene una respuesta clara para eso. Asumir el protagonismo de la propia vida es el primer paso hacia la libertad interior. Los filósofos estoicos, como Epicteto y Marco Aurelio, insisten en este punto. No es el mundo el que nos arrastra, somos nosotros quienes elegimos cómo reaccionar. El estoico moderno entiende que, por más impredecible que sea la vida, siempre habrá algo bajo su control, su actitud frente a ella. Culpar al universo es cómodo. Es una forma sutil de no tener que cambiar. Al fin y al cabo, si el problema es externo, entonces la solución también lo es. Pero el pensamiento estoico destruye esa ilusión con firmeza. Séneca decía, no es porque las cosas sean difíciles que no nos atrevemos, es porque no nos atrevemos que se vuelven difíciles. Es decir, mientras sigas tercerizando la responsabilidad al destino, al gobierno, a la familia o a la mala suerte, estás renunciando a tu poder de acción y, de forma paradójica, eso genera aún más frustración, porque en el fondo, tú lo sabes, sabes que el cambio empieza por ti, que la vida estoica exige coraje moral para mirarte al espejo y decir, yo soy responsable de mi parte. Es cierto, el mundo es injusto, inesperado, caótico. El estoicismo no niega eso, de hecho, parte de esa premisa, pero en lugar de usarlo como excusa, propone un desafío. ¿Y si enfrentaras esa realidad con serenidad y virtud? La dicotomía del control, uno de los pilares de la filosofía estoica, nos enseña a diferenciar lo que depende de nosotros y lo que no. El error está en intentar controlar lo que nunca nos ha pertenecido, el tiempo, los demás, los resultados, y descuidar lo que sí es completamente nuestro, nuestras elecciones, nuestros juicios, nuestra conducta. El estoico diario no se lamenta porque llovió el día del evento. Toma el paraguas y va. Eso es sabiduría estoica en la práctica. Asumir la responsabilidad por la propia vida no es una carga, es una liberación. Porque una vez que dejas de culpar al universo, te das cuenta de que tienes el poder de moldear tu camino. No se trata de control absoluto, eso sería una ilusión, sino de dominio interno. Un estoico no necesita garantías para seguir adelante. Sigue porque es lo correcto,
porque es virtuoso, porque es parte de lo que ha decidido ser. E incluso, cuando el mundo se desmorona, respira hondo, encara la realidad y dice, ¿qué puedo hacer con esto? Esa postura, esa mentalidad estoica, es lo que separa a quien realmente vive de quien solo sobrevive arrastrándose tras excusas. Al final de cuentas, culpar al universo es un ruido que nos aleja de la acción consciente. Es como si siempre estuviéramos esperando que la marea cambie para empezar a nadar, pero la filosofía de vida de los estoicos muestra que es posible remar incluso contra la corriente. El valor estoico no está en tener una vida fácil, sino en ser firme ante las dificultades. Y para eso hay que silenciar la voz de la victimización y despertar la voz de la responsabilidad. No es fácil, claro que no, pero tampoco es imposible. La pregunta que queda en el aire es, ¿hasta cuándo vas a seguir culpando al universo cuando todo lo que necesitas para cambiar ya está en tus manos? 4. Zona de confort. La zona de confort es traicionera. A primera vista parece un refugio, un lugar seguro, predecible, donde nada malo sucede, pero con el tiempo se revela como una prisión sutil, decorada con excusas, justificaciones y pequeñas rutinas que adormecen el deseo de cambio. Y lo más cruel de todo esto es que muchas veces la persona sabe que se está lastimando ahí, sabe que está estancada, viviendo por debajo de su potencial, conformándose con migajas emocionales, profesionales o espirituales. La filosofía estoica mira esto con firmeza. La vida estoica exige movimiento, y el movimiento exige incomodidad. Séneca decía que mientras se viva, se debe aprender a vivir. Y eso implica salir de la comodidad y lanzarse al camino del autodesarrollo. El estoico moderno entiende que lo cómodo no siempre es bueno, y que lo bueno, muchas veces, empieza siendo incómodo. Es fácil quedarse en un trabajo malo porque paga las cuentas, en una relación tóxica porque es lo que hay, en un hábito dañino porque siempre ha sido así. Pero el estoicismo en la práctica muestra que el verdadero bien está en vivir con virtud, con coraje, justicia, sabiduría y templanza. Permanecer donde estás solo porque es familiar es renunciar a tu potencial, es aceptar una versión reducida de ti mismo. La sabiduría estoica nos enseña que aquello que más tememos suele ser lo que más necesitamos enfrentar. La incomodidad, cuando se encara con claridad, se convierte en herramienta de crecimiento. Salir de la zona de confort no se trata de hacer locuras ni de cambiar todo de golpe. Se trata de dar pequeños pasos conscientes hacia lo que te fortalece. Y eso exige discernimiento estoico. Exige mirar la vida con brutal honestidad y preguntarte, ¿esto me está nutriendo o me está desgastando? Marco Aurelio escribía para sí mismo, en sus meditaciones, recordando a diario lo que era esencial. Se cuestionaba sobre lo que estaba bajo su control y lo que no, y al hacerlo, se empujaba fuera del estancamiento. Sabía que el exceso de comodidad debilita, que el desafío, por incómodo que sea, es lo que forja el carácter estoico. Lo mismo vale para nosotros, aquí y ahora. La mentalidad estoica no busca comodidad, sino claridad, y con claridad viene la acción. La vida estoica es una vida de decisiones conscientes, incluso cuando duelen. Es elegir levantarse, temprano aunque no tengas ganas, decir no a lo que te ata, buscar lo que te expande, aunque dé miedo. La filosofía de vida de los estoicos nos muestra que la excelencia no nace de lo fácil, nace del enfrentamiento, del esfuerzo diario, de la renuncia a lo mediocre, y lo que ata a la mayoría de las personas no son cadenas externas, sino cojines internos, el miedo a cambiar, el apego a lo conocido, el temor a fracasar. ¿Y sabes cuál es el gran giro? Darse cuenta de que la incomodidad no es enemiga, sino una señal,
una señal de que te estás moviendo, una señal de que estás creciendo. La motivación estoica no nace de la emoción del momento, sino del compromiso con la propia evolución. Y ese compromiso solo florece fuera de la zona de confort. Así que, si algo dentro de ti está gritando por un cambio, escúchalo. No lo ignores, no lo apagues. La vida verdadera empieza donde termina la comodidad. Y el estoico diario, incluso con miedo, da el siguiente paso. 5. Hábitos que sabotean. Hay personas que se despiertan, toman el celular, deslizan la pantalla durante una hora, toman el mismo café, salen de casa con el mismo humor, repiten el mismo trayecto, se quejan de las mismas cosas, regresan a casa agotadas y se preguntan por qué la vida no cambia. La respuesta es dolorosamente simple, porque están viviendo en automático. El estoicismo enseña que vivir con intención es un acto de coraje. Los filósofos estoicos advierten que la vida se nos escapa cuando no estamos presentes en ella. Marco Aurelio decía: «Tienes poder sobre tu mente, no sobre los eventos externos. Compréndelo y encontrarás fuerza». Pero ¿cómo ejercer ese poder si estás repitiendo los mismos hábitos todos los días sin siquiera notarlo? El piloto automático no se trata solo de rutina, sino de ausencia. Ausencia de reflexión, de elección, de presencia real. Es cuando respondes sin pensar, comes sin saborear, trabajas sin propósito, convives sin escuchar. El pensamiento estoico rompe con eso al proponer una vida vivida con plena atención a lo que se hace. Un estoico moderno observa sus hábitos con claridad. Entiende que cada pequeña acción moldea su carácter, fortalece o debilita su disciplina, eleva o rebaja su virtud. El estoicismo en la práctica no ignora el poder de lo cotidiano. Al contrario, reconoce que son justamente los detalles diarios los que construyen una vida estoica. Séneca, con su aguda sabiduría estoica, afirmaba que la vida no es corta. Nosotros somos quienes la desperdiciamos. Y la forma más común de desperdiciarla es permitir que se repita sin conciencia. Los hábitos que sabotean no son los que aparecen de repente, son los que toleramos por demasiado tiempo. Comer mal, dormir poco, distraerse con redes sociales, posponer tareas importantes, callarse ante lo que incomoda. Todo eso se acumula, corroe la autodisciplina, apaga la motivación estoica y nos aleja de lo que queremos llegar a ser. Se necesita coraje para mirar esos hábitos y asumir: esto me está saboteando. Pero el estoico diario no se queda ahí. No solo identifica lo que necesita cambiar, actúa con constancia, con firmeza. Sabe que no necesita cambiar todo de golpe, pero necesita comenzar. Y ahí entra el poder de la repetición consciente. Cambiar un hábito dañino por uno que fortalezca la virtud estoica. Dormir más temprano, leer un pasaje de filosofía estoica cada día, meditar, escribir, tomar esa decisión difícil que vienes evitando. Cada una de estas acciones, por pequeña el que sea, es un paso lejos de la autoboicot y más cerca de la claridad. Porque en el fondo, vivir como un estoico es eso: elegir día tras día en quién te estás convirtiendo. Y es importante entender que no basta con querer cambiar, hay que revisar lo que se repite, porque mientras los hábitos sigan siendo los mismos, los resultados también lo serán. La motivación estoica no nace de frases hechas, sino de acciones conscientes. Una filosofía de vida viva que respira en cada elección cotidiana. Y para eso, necesitas salir del automático, activar el modo manual de tu existencia, tomar el control del volante, porque sólo así dejarás de ser pasajero y comenzarás a ser el autor de tu propia historia. 6. Aprender de los errores. Equivocarse no es el final del camino. Aunque muchas personas traten el error como un punto final, la verdad es que puede y debe ser visto como una coma, un momento de pausa,
de aprendizaje, de reconstrucción. La filosofía estoica refuerza esto con fuerza y claridad. Para los filósofos estoicos, el error no era una vergüenza, sino una herramienta. Marco Aurelio, por ejemplo, hablaba constantemente de la necesidad de volver a uno mismo, revisar los actos, entender dónde se desvió de la razón. Esa práctica de autoindagación es lo que transforma el error en un peldaño. No se trata de culparse, sino de extraer sabiduría. La sabiduría estoica florece exactamente ahí, donde algo salió mal, pero eliges crecer. Existe una diferencia brutal entre equivocarse y fracasar. Equivocarse es parte del camino. Fracasar es negarse a aprender de la caída. Cuando una persona enfrenta el error con mentalidad estoica, no dice «soy un fracaso», dice «aún no he aprendido todo lo que necesito». Esa visión lo cambia todo, porque quita el peso de la autopunición y saca a la luz la virtud del coraje. El estoico moderno entiende que el error revela, muestra los puntos ciegos, deja en evidencia lo que necesita atención, invita a la humildad. Séneca decía que nadie se equivoca voluntariamente, es decir, el error es una oportunidad para aclarar la ignorancia, no una excusa para hundirse en la culpa. Pero aprender de los errores requiere un ingrediente que a muchos les falta: honestidad. La capacidad de mirarse a uno mismo sin excusas, de reconocer dónde falló, dónde se dejó llevar por el impulso, dónde ignoró las señales. Y eso, en el mundo actual, es casi un superpoder, porque es mucho más fácil señalar con el dedo, fingir que no pasó nada, seguir adelante como si el error no hubiera ocurrido. Pero el pensamiento estoico no permite ese tipo de escape. Exige un enfrentamiento interno. Pide que te mires de frente y preguntes, ¿qué podría haber hecho diferente? Esa pregunta es simple, pero poderosa, porque ahí es donde empieza la reconstrucción. Y reconstruir no significa volver al punto de partida, significa subir un peldaño. Esa es la imagen que resume el espíritu estoico frente al error. Escalera, no muro. Cada error trae consigo la oportunidad de elevar el entendimiento, ajustar el comportamiento, fortalecer el carácter. El estoicismo en la práctica funciona como una escuela sin fin, donde cada falla se convierte en una lección. El estoico diario no huye de sus errores, los anota, medita sobre ellos y sobre todo decide no repetirlos. Esa decisión, ese compromiso con el propio perfeccionamiento es lo que diferencia una vida estoica de una vida reactiva que camina en círculos. La mentalidad estoica, cuando se aplica con profundidad, nos muestra que el error es inevitable, pero el estancamiento es opcional. El verdadero fracaso está en negarse a subir, en aceptar que caíste y decidir quedarte en el suelo. Pero si el error se convierte en peldaño, entonces es solo cuestión de tiempo hasta que alcances un nuevo nivel de claridad, de virtud, de fuerza interior. Y el camino continúa, porque el siguiente paso no es la perfección, es el progreso. Y el progreso, para un estoico, es la mayor victoria que se puede alcanzar. 7. El falso cambio. ¿Cuántas veces alguien ya se dijo a sí mismo, ahora sí, y no fue? Esa promesa vacía es común, y en la mayoría de las veces surge en el impulso de un momento de emoción. La persona se siente motivada, inspirada, toca fondo emocionalmente y llevada por el entusiasmo, jura que va a cambiar. Pero el estoicismo no trabaja con promesas, trabaja con práctica. Los filósofos estoicos nos recuerdan que el cambio verdadero no está en el discurso, sino en los hábitos. Decir que vas a cambiar sin transformar tu esencia, tus actitudes, tus pensamientos, es como intentar construir una casa nueva con los ladrillos de una ruina antigua. La filosofía estoica exige consistencia, no solo intención. Marco Aurelio
En sus meditaciones refuerza: deja ya de hablar de cómo debe ser un buen hombre. Sé uno. Y esa enseñanza va directo al punto. Dejar de idealizar y comenzar a encarnar el cambio que se desea ver. El falso cambio es aquel basado en la emoción del momento, como quien promete cambiar en Año Nuevo, pero repite el ciclo en Carnaval. El estoico moderno entiende que la emoción sin disciplina es viento, pasa. Por eso, ancla sus decisiones en las virtudes estoicas: sabiduría, coraje, justicia y templanza. Son ellas las que sostienen el proceso real de transformación, porque lo que está en juego no es solo cambiar, sino convertirse en alguien mejor. La trampa del falso cambio reside en la falta de estructura. La persona quiere cambiar de vida, pero mantiene los mismos hábitos. Quiere ser más disciplinada, pero se acuesta tarde cada noche. Quiere ser más productiva, pero empieza el día con el celular. Quiere controlar su ira, pero aún se irrita por cualquier cosa. Y ahí entra el estoicismo en la práctica. Muestra que si no cambias tu forma de actuar, seguirás siendo guiado por los mismos impulsos de siempre. Epicteto decía: somos lo que hacemos repetidamente. No sirve de nada cambiar el discurso si la práctica sigue igual. La motivación estoica se sostiene con actos, no con promesas. Y el problema no está en querer cambiar, sino en no aceptar que el cambio exige esfuerzo, sacrificio y constancia. La vida estoica no está hecha de grandes giros cinematográficos. Se construye en el silencio de las decisiones diarias. Cambiar de verdad es dejar atrás la comodidad de las excusas. Es actuar diferente incluso cuando nadie está mirando. Es mantener el compromiso incluso cuando se ha ido la emoción. La filosofía de vida de los estoicos enseña que lo que importa no es lo que dices, sino lo que haces cuando nadie te lo exige. El cambio real ocurre en la soledad de las pequeñas elecciones. Por eso, antes de decir otra vez, esta vez sí, es necesario detenerse y reflexionar. ¿Qué estoy dispuesto a hacer diferente? Sin esa respuesta clara, corres el riesgo de repetir el ciclo con otro nombre. El estoico diario elige la verdad en lugar de la ilusión. Entiende que cambiar exige morir un poco, dejar morir a quien fue, para nacer en quien quiere convertirse. Y esa es una de las lecciones estoicas más duras, pero también más liberadoras. Solo hay transformación verdadera cuando te comprometes con ella por completo. 8. Emociones como freno. Todo el mundo siente miedo. Todo el mundo carga culpas. Y, en algún nivel, todos conviven con la ansiedad. Estas emociones son humanas. Forman parte del paquete. El problema comienza cuando dejan de ser pasajeras y empiezan a conducir tu vida. La filosofía estoica enseña que las emociones no deben ser reprimidas, sino comprendidas. El estoico no se niega a sentir, se niega a ser dominado por lo que siente. Marco Aurelio, con una lucidez casi desconcertante, escribió: si estás sufriendo por algo externo, el dolor no se debe a la cosa en sí, sino a tu juicio sobre ella. Y eso puedes revocar en cualquier momento. En otras palabras, tú puedes elegir quién toma el volante. Cuando el miedo guía, la persona no avanza, se paraliza. Cuando la culpa domina, no crece, se sabotea. Y cuando la ansiedad se apodera, el presente se disuelve en un futuro que aún no ha llegado. El pensamiento estoico no propone que te conviertas en un robot sin sentimientos. Al contrario, propone que desarrolles suficiente autoconciencia para entender que sentir es natural, pero actuar desde la emoción requiere criterio. El estoico moderno desarrolla una habilidad rara. Observa la emoción sin fundirse con ella. Siente la ira, pero no deja que dicte sus palabras. Siente el miedo, pero sigue adelante de todos modos. Eso es virtud en acción. Epicteto decía que no son las cosas las que nos perturban, sino la opinión que tenemos sobre ellas.
La ansiedad, por ejemplo, nace muchas veces de la ilusión de control. Queremos garantizar un futuro que aún no existe, y al hacer eso, ahogamos el presente. Un estoico entiende que el ahora es el único tiempo real. La filosofía estoica enseña que debemos enfocarnos en lo que depende de nosotros. Esa es la dicotomía del control. Y muchas veces las emociones intensas están ligadas al deseo de controlar lo incontrolable. El miedo exagerado a fracasar, la culpa crónica por algo que ya pasó, la ansiedad por un escenario hipotético. Todo eso nos distrae de lo que realmente importa. ¿Qué puedes hacer ahora? Y no es fácil. Domar las emociones no ocurre de la noche a la mañana. Es un ejercicio constante, diario. Es escribir, reflexionar, respirar, elegir. La vida estoica es una vida de presencia, de vigilancia interna, de diálogo con los propios pensamientos. Cuando permites que emociones negativas se acumulen sin filtro, generan un ruido interno que te impide escuchar la razón. El estoico diario aprende a separar lo que siente de lo que hace. Puede estar triste y aún así actuar con firmeza. Puede tener miedo y aún así dar el siguiente paso. Eso no es frialdad, es madurez emocional. Es sabiduría antigua aplicada en pleno siglo XXI. Y tal vez el mayor logro de todo esto sea darte cuenta de que no tienes que ser rehén de lo que sientes. Puedes mirar la emoción, agradecer el aviso y seguir con claridad. La motivación estoica no proviene de la ausencia de emoción, sino del dominio interno sobre ella. La filosofía de vida de los estoicos transforma el miedo en prudencia, la culpa en responsabilidad, la ansiedad en presencia. Y eso, cuando se practica, cambia la forma en que vives, decides y te relacionas con el mundo. Porque cuando quien está al volante es la razón, con calma, firmeza y virtud, el camino se abre y la dirección es tuya. 9. Reflexiona antes de actuar. Vivimos en un mundo que valora la velocidad. Respuestas rápidas, decisiones instantáneas, clics impulsivos. Pero el estoicismo va en dirección contraria a todo eso. Invita a la pausa, al silencio antes de hablar, al pensamiento antes de actuar. Los filósofos estoicos sabían que la prisa, la mayoría de las veces, es enemiga de la sabiduría. Marco Aurelio escribía a diario para sí mismo como forma de reflexionar, filtrar emociones, alinear acciones con valores, y eso no era vanidad, era estrategia, porque el impulso puede ser natural, pero dejarse guiar por él es como entrar en una tormenta sin brújula. La vida estoica exige conciencia, y la conciencia solo nace en el intervalo entre el estímulo y la respuesta. ¿Cuántas veces te has arrepentido por hablar sin pensar, por haber actuado en el calor del momento? La mentalidad estoica muestra que esos deslices no son falta de carácter, son falta de práctica. El estoico moderno entrena el autocontrol no porque quiera parecer calmado, sino porque sabe que cada elección construye su destino. Epicteto decía, primero aprende el significado de lo que dices y luego habla. Esa frase, simple pero afilada, revela un valor estoico profundo, la importancia de actuar con claridad. La pausa no es debilidad, es fuerza, es dominio interno, es el poder de elegir conscientemente cómo vas a responder al mundo, al otro, a ti mismo. En el día a día, esta reflexión puede aplicarse de maneras simples y poderosas. Antes de responder a una crítica, respira. Antes de aceptar una invitación que va en contra de tus valores, piensa. Antes de tomar una decisión importante, observa. Es en esos pequeños gestos de presencia donde el estoicismo en la práctica se manifiesta. Séneca aconsejaba que no debemos dejar que los afectos tomen el control, sino evaluarlos con la razón. Esa evaluación racional, ese filtro estoico, es lo que evita que repitamos los mismos errores de
Siempre, porque sin reflexión, la tendencia es seguir reaccionando igual, girando en ciclos sin darnos cuenta. Y es interesante cómo este pequeño cambio, pausar antes de actuar, ya altera por completo el rumbo de la vida. Un estoico diario elige deliberadamente qué hacer, aunque todos a su alrededor estén reaccionando. No se mueve por el caos del momento, sino por el alineamiento con sus principios. La filosofía de vida de los estoicos es una filosofía de acción lúcida, no de pasividad. Justamente porque reflexiona, el estoico actúa con precisión. No es lento, es intencional. Y esa intencionalidad es lo que da peso, valor y propósito a sus actitudes. Piensa en esto. Cada vez que actúas sin reflexionar, entregas tu poder al azar. Pero cuando eliges pensar antes de actuar, recuperas las riendas de tu propia vida. La motivación estoica nace en ese punto de inflexión, cuando el impulso da lugar a la razón y la prisa se inclina ante la sabiduría. La pausa es poder. Y ese poder, cuando se usa bien, no solo te protege de los errores, sino que te acerca a tu mejor versión, porque pensar antes de actuar es el primer paso para romper viejos patrones y crear una nueva historia. Y ya que estás en este camino, ¿qué tal si haces una pausa ahora por un instante y reflexionas sobre eso? 10. Redefine tu camino. Llega un momento en la vida en que se exige un posicionamiento. Un punto en el que seguir arrastrándose ya no es una opción. Es justo en ese instante que la filosofía estoica se convierte en una brújula poderosa, porque, al contrario de lo que muchos creen, la vida no es un guión cerrado, es un borrador constante, y el bolígrafo está en tus manos. Marco Aurelio, emperador y filósofo estoico, no se cansaba de recordar: la vida de cada uno es lo que sus pensamientos hacen de ella. En otras palabras, la historia que estás viviendo es, en gran parte, escrita por ti. Si no es como te gustaría, quizá ha llegado la hora de levantar la cabeza, mirar el escenario y reescribir. Lo primero que necesita caer es esa idea de que el pasado determina el futuro. El estoico moderno entiende que no importa cuánto te hayas equivocado, saboteado, postergado o desviado. Lo que importa es lo que vas a hacer a partir de ahora. La filosofía estoica es una filosofía de acción. No se aferra a lo que ya fue, sino que se enfoca en lo que aún puede ser. Eso exige coraje, una de las virtudes estoicas más importantes. Coraje para abandonar el papel de víctima, para soltar el apego a lo que ya no sirve, para enfrentar el vacío de lo nuevo con firmeza y claridad. La mentalidad estoica no espera el momento ideal, actúa, incluso con miedo, porque sabe que la vida no espera. Séneca escribió que no hay viento favorable para quien no sabe a dónde va. Ese mensaje resuena como un llamado a definir un propósito. Redefinir el camino comienza con una pregunta brutalmente honesta: ¿hacia dónde estoy yendo? Si la respuesta es no sé, entonces es momento de parar, trazar una ruta, ajustar las velas. El pensamiento estoico invita a una responsabilidad radical. Puede que no controles lo que sucede, pero siempre puedes decidir cómo responder, hacia dónde mirar, qué cultivar. El guión está en tus manos, y aunque no puedas borrar capítulos antiguos, puedes escribir los próximos con sabiduría estoica, con intención, con valor. La motivación estoica nace de esa conciencia de autoría. Saber que cada actitud, cada elección, cada pequeño gesto diario es un ladrillo en la construcción de tu camino. Y esa carretera no tiene que ser perfecta ni lineal, solo tiene que ser verdadera, ser tuya. El estoico diario no busca aprobación, busca alineamiento. No se mueve por el aplauso, sino por la virtud. Y eso lo cambia todo, porque cuando empiezas a caminar desde tus propios principios, el miedo a equivocarte disminuye.
La ansiedad por el futuro se disuelve y la culpa por el pasado da lugar a la acción en el presente. Eso es vivir con filosofía estoica. Eso es asumir el papel principal en tu propia historia. Al final, la vida estoica es una elección continua, un compromiso que se renueva cada amanecer. Y si hay algo que los filósofos estoicos nos enseñan con claridad, es que no hay tiempo que perder. No necesitas permiso para cambiar, no necesitas esperar al lunes, a un nuevo mes o al próximo año. El momento es ahora, y el ahora es todo lo que tienes. Así que la pregunta que cierra este ciclo y abre una nueva etapa es simple, pero poderosa. ¿Qué historia estás listo para escribir a partir de hoy? La verdad es simple, pero poderosa. No necesitas seguir viviendo en piloto automático, atrapado en los mismos errores, rehén de las mismas emociones. Puedes cambiar, y el estoicismo te muestra el camino, con claridad, con coraje, con propósito. Ahora quiero saber de ti. ¿Qué está bajo tu control hoy que podrías cambiar para mejorar tu vida? Déjalo aquí en los comentarios. Vamos a intercambiar ideas, reflexionar juntos y fortalecer esta comunidad de buscadores de sabiduría y virtud. Si este contenido tuvo sentido para ti, suscríbete al canal ahora mismo y activa las notificaciones. Mucha gente ve los videos, pero aún no está suscrita, y eso hace que se pierdan reflexiones profundas que pueden transformar su forma de pensar, actuar y vivir. Tu camino estoico apenas comienza, y quiero acompañarte en cada paso. Y si quieres seguir evolucionando, haz clic en el próximo video que va a aparecer en tu pantalla. En él profundizamos aún más en el estoicismo en la práctica, con herramientas reales para enfrentar el caos con serenidad.